Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, preparado para otro podcast. Como siempre nos hace mucha ilusión. Y déjame antes de presentarla, si te parece, a nuestra invitada, déjame contar una anécdota personal. La conocí hace un par de años en una charla en Madrid. Yo estaba como ponente, pero luego habló ella y la escuché. Me encantó y además dijo unos datos que me llamaron mucho la atención porque nosotros siempre estamos relacionando la agricultura regenerativa con la vida del planeta, la biodiversidad, el cambio climático, ¿no? Y ya tenemos este mensaje incorporado, pero oírla y sobre todo estos datos que seguro que hoy va a compartir con nosotros, pues me frapó, ¿no? Pensé, bueno, pues es que nos quedamos cortos con lo que contamos nosotros realmente, ¿no? Y me ayudó mucho también a generar un mensaje más próximo para hacer ver a las personas que esto va con todos y no es algo, sobre todo la biodiversidad, ¿no? Que a veces nos suena como algo que está pasando en el Amazonas, ¿no? Y que no, que está pasando aquí también en todo el mundo y que, bueno, que por eso mucha ilusión y muchas ganas de compartir todo este conocimiento con esta invitada que, si quieres, Mónica, puedes presentarla. Sí, la verdad es que fue maravilloso que tuvieras esta oportunidad de cruzarte con ella porque, bueno, ya vais a ver que es una persona muy especial. De hecho, os lo voy a contar ahora mismo. Nos acompaña Odil Rodríguez de la Fuente, que es la hija pequeña del naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, a que casi todos conocemos por su famoso programa de televisión El hombre y la tierra, que para muchos de nosotros marcó nuestra infancia con una sensación de profunda admiración hacia la naturaleza y hacia la fauna salvaje. Odil heredó de su padre el mismo amor por la naturaleza y ha dedicado su vida a continuar con su labor como bióloga y como divulgadora científica. De hecho, en 2004 Odil creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, de la que ha sido directora durante más de 15 años. Actualmente su labor se centra en el reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, dos temas muy relacionados con la agricultura regenerativa, como estábamos comentando. Por eso hemos traído a Odil al podcast para profundizar en estos dos temas y conocer de la mano de una experta como ella en ecosistemas cuál es su alcance real y qué podemos hacer para revertirlo. La idea del podcast es que Odil nos ayude a entender mejor qué está pasando con la naturaleza a nivel planetario y qué efectos puede tener todo esto sobre nuestra vida a medio y largo plazo. Y, por supuesto, nos encantará reflexionar sobre qué papel puede tener la agricultura regenerativa en revertir esta situación y qué podemos hacer todos y todas para contribuir a una mejora. Hola, Odil. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mónica y Francesc, encantada de estar con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar venir aquí al podcast y encantadísimos de que estés aquí. Nos encantaría comenzar, Odil, preguntándote un poquito sobre en qué estás metida ahora últimamente, porque por ahí hemos visto que haces muchísimas cosas y no sé, cuéntanos qué haces ahora. Pues yo principalmente lo que hago es divulgación, ¿no? O sea, divulgación en todos los formatos posibles y muy centrada en cambio climático. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy a punto, cuando finalice el mes de noviembre, de entregar un manuscrito para un libro que va a hablar sobre la historia del planeta, que creo que es muy importante porque los seres humanos somos muy dados a ese antropocentrismo y a pensar que somos el ombligo de todo y no nos damos cuenta de que acabamos de llegar, y es muy importante cobrar perspectiva y ver un poco la historia de este sistema vivo planetario, que es absolutamente fascinante, y cómo van entrando pues los diferentes actores que conforman, ¿no?, ese sistema que ha encontrado un equilibrio maravilloso y que es el que genera las condiciones para que la vida pueda prosperar. Pues entender un poco toda la sucesión de cómo han ido ocurriendo las cosas a través del tiempo profundo geológico de la historia de la Tierra. Y bueno, lo vamos a hacer con ilustraciones, con lo cual va a ser muy, muy didáctico y accesible a todos los públicos, incluidos niños, ¿no?, es de lo que se trata.
Ese es un proyecto en el que tengo muy cerca de mi corazón y luego además pues doy conferencias normalmente para empresas y también me da una oportunidad muy buena para darme cuenta de cómo está teniendo lugar un cambio de paradigma clarísimamente, aunque obviamente demasiado lento, ¿no?, para los que estamos en esto, pero está ocurriendo y además en todos los sectores, en los sectores incluso que penséis, uy, no, estos no son conscientes, ¿no?, y no se están poniendo las pilas. Pues sí, también, ¿no? Está ocurriendo de una forma muy, muy transversal y me da una oportunidad también para estar al día e informarme de qué está ocurriendo en todos estos sectores. Y luego, bueno, pues también estoy muy implicada con el mundo rural, como sabéis, también a lo largo de mi vida con la producción primaria, las razas autóctonas, las variedades vegetales locales, las diferentes formas de producción primaria que puedan hacer posible y viable que nos alimentemos sin matar al planeta y la biodiversidad. Y luego colaboraciones también pues audiovisuales y bueno, en otros medios de comunicación, bueno, para continuar contribuyendo mi granito de arena para generar conciencia, ¿no?, para abrir un poco la mente de las personas que todavía le dan la espalda a la naturaleza y darnos cuenta de que tiene que estar en el centro de todo. Qué bueno. La verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es que este podcast se nos va a quedar corto. ¿Qué haces? Muy interesante, muchas ganas, bueno, enhorabuena por el manuscrito y muchas ganas de poder leerlo porque, mira, una anécdota, nosotros empezamos nuestro máster, la primera lección de nuestro máster es poner toda la vida humana, toda la vida del planeta en un calendario de un año. Y así vamos dando fechas y horas para eso, para ayudar también a tomar conciencia de que en el fondo somos muy nuevos. Y la agricultura es mucho más nueva aún que los humanos. Muchas ganas de ver cómo lo cuentas tú y verlo ilustrado, que seguro que será súper, súper interesante. Qué bien. Total, bueno, yo voy a usar un reloj de 24 horas. Así que también es muy importante porque son cifras tan enormes que es incomprensible o por lo menos es muy difícil de asimilar, ¿no? Entonces, cuando lo pones así en un reloj de 24 horas y ves que los seres humanos hemos llegado en los últimos 4 segundos, tela, ¿eh? O sea, tela. Pues dices, ostras, Pedrín. Y luego esos 4 segundos son alrededor de 300.000 años que llevamos sobre el planeta como especie, como Homo sapiens. Pero como muy bien sabréis, la agricultura es el neolítico, que imagínate, de esos 300.000 años, pues es aproximadamente hace 10.000 y pico, ¿no? 10.000, 11.000. Entonces, bueno, pues es muy, muy reciente, claro. Total. Nosotros cuando lo vemos en un año, la agricultura llega, como decimos, en el momento de tomar las uvas de fin de año. Es cuando llega la agricultura. Total. Y luego en la agricultura también es muy interesante, ¿no? Porque hay diferentes derivas. O sea, yo, por ejemplo, cuando doy conferencias, hablo de cómo en nuestra historia escrita, nuestra historia reciente, desde que comienza el Holoceno, desde que termina la última glaciación, ¿no?, y empezamos los seres humanos, bueno, el inicio se marca un poco por el inicio del Neolítico. Y precisamente para mí eso es uno de los puntos de inflexión en nuestra cultura colectiva, porque dejamos de ser cazadores, recolectores y nómadas y nos asentamos, ¿no?, nos hacemos sedentarios y empezamos a domesticar a las plantas y a los animales. Y aquí cambia nuestra relación con la naturaleza. Es muy importante porque aparece un sentido de posesión, aparece un sentido también de que hay una parte de la naturaleza que nos pertenece y sin embargo hay otra que supone una amenaza en muchos sentidos, ¿no?, que nos provoca admiración, pero que es algo que no podemos controlar. O sea, ese sentido del control viene también muy de la mano de el inicio del Neolítico. Entonces, para mí es fascinante también ver la progresión de la agricultura y de la ganadería y también ver cuáles son sus inicios, qué sentido ha tenido también la Revolución Verde y cómo ahora estamos en un punto en el que estamos, ¿no?, como recogiendo las lecciones del pasado, los peores errores y también mirando la naturaleza de otra manera. Y ahí aparecen fórmulas como es, por ejemplo, la agricultura regenerativa,
y bueno, otras formas también de agricultura que ven a la naturaleza como un aliado y no como algo contra lo que hay que luchar o de lo que hay que desconfiar, ¿no? Entonces, es también fascinante. Sí, sin duda estamos en un momento emocionante, creo, en el que todo está pasando muy rápido y esto que has dicho antes, Odil, que trabajas con empresas y que observas esa toma de conciencia, ¿no?, en todo tipo de sectores. Yo creo que dentro de, bueno, es una cosa que teníamos pensado preguntar más al final sobre cómo sobrellevar todo esto a nivel emocional, luego si quieres lo tocamos, pero hay un punto de optimismo, ¿no?, que creo que también es súper interesante. Yo lo que te quería pedir, Odil, para empezar un poquito a establecer de qué estamos hablando, es si nos podrías hacer desde tu punto de vista un resumen de cuáles son esos retos enormes a los que nos enfrentamos ahora desde el punto de vista medioambiental y un poquito sus causas, como para hacer así un resumen de un tema. Vale. Bueno, es muy difícil hacer un resumen, pero bueno, de una forma así muy resumida, yo creo que el hecho de que nos encontremos en la sexta gran extinción masiva de la historia de la Tierra es muy significativo. El índice de extinción es 1000 veces lo que debería de ser de forma natural. Y esto tiene una causa, que somos los seres humanos y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Luego también el hecho de que desde el punto de vista geológico y bueno, como estamos hablando de la historia de la Tierra, pues es que, claro, las etapas geológicas son muy, muy largas, ¿no? Estamos hablando de eones, que en ese caso son miles de millones de años, de eras, de periodos. Y deciros que desde el punto de vista geológico se está hablando de que estamos dejando atrás el Holoceno para inaugurar una nueva etapa que es el Antropoceno. Y la propia palabra también es indicativa de por qué estamos dejando atrás el Holoceno, que ha sido, por cierto, la etapa geológica de mayor estabilidad y predecibilidad climática ha disfrutado el ser humano a lo largo de su corta historia, ¿no?, de esos 300.000 años aproximadamente. Y eso es lo que ha dado lugar también al desarrollo de la agricultura y de la ganadería, ¿no?, esa predecibilidad y esa estabilidad climática. Y sin embargo, bueno, pues de la mano del Antropoceno, lo que estamos viendo son cambios muy rápidos, sobre todo en lo que afectan al clima, pero también al suelo, a la pérdida de suelo fértil, que es un problema enorme también, ¿no? Entonces, bueno, con deciros eso, ¿no?, que sexta gran extinción masiva de la historia de la Tierra, Antropoceno y un cambio climático también de gran velocidad, sobre todo en cuanto no tanto al cambio de las temperaturas, que por supuesto aquí también, pero lo que es enormemente significativo comparado con cambios climáticos pasados es la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Es realmente la velocidad a la que se están acumulando una gran cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo poniendo el foco en el dióxido de carbono y en el metano, ¿no?, que son los que emitimos y los que además tienen mayor efecto como gases de efecto invernadero a la hora de generar ese efecto invernadero y de ir subiendo las temperaturas. Así que, bueno, eso es un poco el diagnóstico del planeta y de la salud del planeta. Y luego, ¿qué podemos hacer al respecto?, ¿no? Era la otra pregunta. ¿O cuál era la otra pregunta? Era un poquito las causas, más bien. Y todo. Las causas. Bueno, pues la causa yo la resumiría muy claramente en nosotros, ¿no?, en el ser humano. Yo creo que gran parte también del paradigma imperante, que es muy, digamos, mecanicista, cartesiano, se dice muchas veces, determinista, es mirar a los síntomas. Eso también pasa con la medicina. O sea, somos muy de ir al médico, ay, me duele la cabeza, me pasa esto, me tal. Bueno, pues mira, yo te medico, te puedo dar esto para eliminar esos síntomas. Y nos cuesta mucho más una visión holística o sistémica, que es un poco parte de ese cambio que está teniendo lugar, para ir a la raíz, ¿no?, para realmente ver cuál es la raíz de este problema. Y la raíz de los síntomas de los que te he estado hablando, en última instancia, somos los seres humanos. Entonces, bueno, uno se puede dedicar, que es lo que hemos estado haciendo históricamente, bueno, y tampoco tan históricamente, porque el movimiento ecologista y la conciencia por la conservación de la naturaleza es bastante reciente,
pero eso ha puesto el foco sobre todo en preservar espacios, preservar especies, en tratar los síntomas, ¿no? Y yo creo que el foco está en nosotros, ¿no? En que realmente yo considero, de forma así ya muy resumida y categórica, que la crisis ambiental, que incluye esto, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, en el fondo es un síntoma de una profunda crisis existencial humana. Y está claro que hay dos grandes temas, ¿no?, que abordar, la biodiversidad y el cambio climático. Está claro, y también está bien profundizar un poco en esto, que la relación entre ellos es total. Pero para empezar por el primero, cuando te refieres a que esta extinción, la sexta, es 1000 veces más potente en este sentido, cuéntanos un poco más para entenderlo bien. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, pues básicamente hay que tener en cuenta que las extinciones de especies forman parte también de la sucesión ecológica y de los procesos naturales, ¿no? Siempre va a haber especies, claro, también con esa visión a escala geológica, es decir, es mucho más difícil percibirlo a la escala humana, que nosotros hablamos siempre como mucho en decenas de años o en siglos, entonces es más imperceptible para nosotros, pero con una escala más geológica y biológica, forma parte de la evolución el que haya especies peores adaptadas e incluso que se extingan. Pero eso tiene, como quien diga, se puede calcular según las condiciones, porque claro, si las condiciones son estables, la tasa de extinción es muchísimo menor, porque realmente las especies ya tienen sus nichos ecológicos, tienen los lugares que ocupan en los ecosistemas, y si las condiciones son estables, pues lo normal es que hagan lo que hacen, ¿no? Sus diferentes formas de vida, los nichos a los que se han adaptado y que no se extingan. Entonces, por esto, en este periodo de Holoceno, que es de mucha estabilidad climática, pues se ha calculado que la tasa de extinción pues debería de ser X, ponte, ¿no? Pues tanto, una tasa de tanto. Y lo que se ve es que es 1000 veces superior a lo que debería de ser esa tasa de extinción. Y realmente no hay causas, pues digamos, una glaciación, por ejemplo, ¿no? O un meteorito, pues que da lugar también a una subida de las temperaturas. Hay una serie, o vulcanismo, que dé lugar también, ¿no?, a un cambio de temperaturas o a un cambio de luminosidad. O sea, agentes externos que den lugar a esas extinciones porque cambian las condiciones del entorno. Y realmente esas no están. O sea, porque claro, cuando se estudia esto, imagínate, se tiene en cuenta agentes astronómicos, se tiene en cuenta agentes geológicos, eso de vulcanismo, etcétera, ¿no? Agentes biológicos, y realmente no hay esas causas externas que puedan ser las causantes de que haya una extinción 1000 veces superior a lo que debería de ser la tasa normal. Y entonces ahí es donde empezamos a ver y a darnos cuenta que la pesca es, bueno, pues tiene unas tasas por encima de la capacidad de recuperación de muchas de las especies, ¿no?, que se están pescando, que el suelo está perdiendo lo que es la capa fértil, ¿no? Que también alrededor de un 75% del suelo emergido está muy degradado, con lo cual esto también hace que luego sea mucho más susceptible cuando hay eventos meteorológicos extremos a una pérdida incluso mayor. Bueno, pues todo lo que nosotros estamos incidiendo, la contaminación, los plásticos, la extracción de minerales, la destrucción del medio, las especies invasivas, que al final estamos propiciando que especies que no son propias de los ecosistemas en las que se han adaptado, las traemos, ¿no?, de otras zonas, entonces genera una competitividad y eso da lugar a que se puedan extinguir especies propias, ¿no?, y autóctonas. Bueno, hay muchísimos agentes, pero en última instancia provocados por el ser humano y por cómo el ser humano ha incidido sobre el entorno, que dan lugar a esa extinción 1000 veces por encima de lo natural que debería de ser, ¿no? Porque la tasa de extinción, para tenerlo claro, es como sí, las especies que se extinguen por un tiempo determinado. Sería eso.
son las especies que se extinguen de forma natural, digamos, ¿no? O sea, imagínate, en el periodo de las glaciaciones, cuando comienza una glaciación, pues digamos que la tasa de extinción aumenta. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio de temperatura y aquellas especies que estaban adaptadas a unas temperaturas de 5 grados más, pues al bajar las temperaturas en 5 grados y al cambiar toda una serie de dinámicas del planeta, como son corrientes oceánicas, corrientes atmosféricas, etcétera, pues cambian digamos, las condiciones de sus ecosistemas. Y entonces, al cambiar esas condiciones, hay algunas especies que no se pueden adaptar. Y eso hace que la tasa de extinción suba y sea mayor el número de especies que se extinguen, ¿vale? Pero cuando hay un periodo de estabilidad, la tasa de extinción baja y entonces el número de especies que se extinguen es menor. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que esa tasa de extinción debería de ser de X y sin embargo es 1000 veces superior a ese X, ¿vale? Que debería de ocurrir por las condiciones actuales que hay. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y por qué es 1000 veces superior? O sea, ¿qué está ocurriendo para que las especies se estén extinguiendo? Que no debería de estar ocurriendo con esta tasa porque no hay agentes externos naturales que provoquen esa extinción. O sea, todo esto partiendo de la base de que las extinciones son naturales, de que ya ha habido 5 grandes extinciones masivas, de que, a ver, las extinciones masivas son raras porque han ocurrido 5 grandes en toda la historia de la Tierra y estas han sido provocadas pues, por meteoritos, como fue la de los dinosaurios, ¿no? Por grandes causas externas que desestabilizan completamente pues, lo que son las del entorno. Y sin embargo, actualmente, pues no hay ese meteorito, no hay esa glaciación, no hay esas causas, ¿no? Y sin embargo, sí hay una causa, que somos los seres humanos, que estamos alterando pues esa estabilidad que tenía el planeta o que debería de tener en este periodo geológico que es el Holoceno. Muchas gracias, Odil. La verdad es que es impresionante cuando lo piensas en esos términos, ¿no? De 1000 veces más. Es una salvajada, la verdad. En referencia a esto que comentabas, ¿no? De que el ser humano está detrás, ¿no? Porque no hay agentes naturales que provoquen este fenómeno. Bueno, antes me he quedado muy impresionada con el análisis que has hecho de la causa de todo esto como esa crisis existencial humana, que te quería preguntar que profundizaras un poco más. Yo no sé si esto viene relacionado con desconectarnos con la naturaleza quizá, que de ahí venga esta crisis humana, ¿no? Que hay algo que no encaja, pero también yendo más allá, me gustaría preguntarte qué papel juega la agricultura en todo esto, ¿no? Como actividad humana de las muchas que hacemos, ¿no? Si nos centramos en esa. Exacto. Pues, bueno, a mí me gusta, como habréis visto también, ¿no? Siempre intentar analizar las cosas con perspectiva y con profundidad. O sea, intentar ver realmente, o sea, es que somos una especie, como han dicho algunos, que somos un cáncer para el planeta. Una especie que va a sentenciar, porque somos agresivos y destructivos por naturaleza, pues al resto de formas de vida y sobre todo a la nuestra, ¿no? Vamos a acabar siendo el agente que va a provocar nuestra propia extinción. Entonces, esto es algo contra lo que yo reacciono, ¿no? Porque en lo profundo de mi ser no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que como parte de la naturaleza que somos, porque yo a mí misma me percibo como naturaleza, y no solamente como naturaleza, sino como un milagro de la naturaleza. O sea, teniendo en cuenta en esa escala increíble, ¿no? Que la vida, que el fenómeno vital se ha dado, que sepamos, únicamente en este planeta. Yo creo que no, pero bueno, hasta la fecha es lo que pensamos, ¿no? Que hemos descubierto que únicamente se ha dado en este planeta y que lleva cerca de 4.000 millones de años de evolución sobre el planeta, que se dice pronto, ¿no? O sea, eso es en ese reloj de 24 horas, la vida aparece a las 4 de la mañana, más o menos, ¿no? Y que realmente, ¿no? Después de todo ese tiempo haya dado lugar a la conciencia, o sea, la conciencia que es el universo que se mira a sí mismo. Es que, ojo, ¿no? Porque al final los elementos de los que estamos hechos,
El carbono, el hidrógeno, los elementos fundamentales de los que estamos hechos vienen de las supernovas, vienen de la explosión de estrellas en el universo. O sea, realmente somos el universo que se mira a sí mismo. Es algo tan sumamente extraordinario que, claro, que yo primero siento una enorme humildad, ¿no? Un enorme sentido de gratitud por poder estar en mi piel y disfrutar de esta oportunidad única que es estar vivo y poder experimentar y poder disfrutar y poder reflexionar. Entonces, no me puedo creer, ¿no?, que este parto de la existencia, del cosmos, de la vida, de la naturaleza, realmente sea el peor enemigo de la vida. Es que no me lo puedo creer. Entonces ahí es donde yo indago, ¿no?, y voy tratando de deshilachar qué problema tenemos, o sea, si esto es algo consustancial a nosotros o no. En mi conclusión particular, porque esto es algo de lo que se puede hablar, bueno, podríamos aquí tener podcast sin visitar a filósofos, a psiquiatras, psicólogos, bueno, de todo, ¿no? Todas las especialidades. Pero mi conclusión particular es que tiene mucho más que ver con la cultura y con las creencias heredadas que con nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, a mí, por eso digo que es una crisis existencial, porque creo que el divorcio de nuestra especie de la naturaleza es un divorcio de nuestra especie de su propia y verdadera esencia. Y nosotros, en el fondo, a grandes rasgos, somos seres con mucho sufrimiento, con una gran carga y una gran herencia de soledad y también como de un sinsentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y yo creo que también estamos en un momento de la historia de la humanidad y de la cultura donde creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Donde por fin parece que hay gente que se está empezando a dar cuenta que la promesa de nuestra sociedad de que lo máximo a lo que se podía llegar es poder y éxito y acumulación económica, en el fondo te deja vacío. O sea, hay muchísimas personas, yo he tenido la oportunidad de conocer también, que han llegado a eso, ¿no? Que han llegado a esto que se supone que es el gran éxito y que, sin embargo, bueno, pues tienen problemas con las drogas, es gente que se siente todavía más sola, precisamente por ese aislamiento, ¿no?, del resto de la sociedad, por el hecho de ser famosos, conocidos, por tener mucho poder. Y realmente uno mira y ve a lo mejor, que esto lo planteaba también mi padre, a personas, tribus en el Amazonas que no conocen la palabra depresión y que viven de otra manera. Y ahí es donde uno se pregunta, o sea, ¿ha merecido la pena? Porque sí, porque evidentemente el progreso, la conquista tecnológica, la conquista científica nos ha llevado a la Luna. O sea, es que hemos conseguido cosas que eran quimeras, ¿no? Es extraordinario y eso hay que reconocerlo también. Pero el otro aspecto, ¿no?, el aspecto más profundo, esencia, sabiduría, espiritualidad, ¿de qué va la vida? Y estar vivos y estar aquí. Ahí es donde creo que realmente estamos muy perdidos, ¿no? Que somos una sociedad en crisis, con esa crisis existencial y precisamente porque hemos perdido esa raíz, ¿no?, con nuestra esencia, con esa conexión con la naturaleza, pues somos, pues imagínate, como si le das a un bebé un bisturí y entonces corta, ¿no?, sin saber muy bien lo que está haciendo. Es decir, tenemos una herramienta hiperpotente, que es la mente, que es la conciencia, pero no hemos desarrollado la sabiduría para poder realmente llevar una herramienta tan potente como esta. Entonces, estamos utilizando esta herramienta para destruir. O sea, no lo estamos utilizando con sabiduría. Y claro, yo creo que como yo me considero como parte, ¿no?, de este planeta, de este sistema bioplanetario, yo creo que la enfermedad del planeta, en el fondo, es una oportunidad. Esta crisis, y esto es algo muy manido también, ¿no?, las crisis como oportunidades, esta crisis nos está enseñando, o la enfermedad como camino, ¿no?, nos está enseñando cuál es el problema que tiene sistémicamente y que tenemos, ¿no?, como parte de la naturaleza para enmendarnos la plana y para ir en la dirección correcta. Y evidentemente el paso
primordial es reconectarnos con nosotros mismos, que al final es reconectarnos con la naturaleza, porque en esencia somos naturaleza, y reconectar con y aprender de la naturaleza, porque la naturaleza es la gran biblioteca de Alejandría, pero claro, muchísimo mayor porque son miles de millones de años de prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado como una persiana, pero es que es una pregunta con enjundia. Qué guau, Odil, la verdad es que me encanta escucharte porque, bueno, me hace un poco de gracia también porque hay muchas cosas que dices que Francesc también las comenta en las formaciones y en las charlas, y eso me da como mucha sensación de seguridad de que os habéis conectado al mismo sitio, ¿no? Para recoger toda esa información y es brutal. Yo lo que ahora te diría un poco volviendo a lo que te comentaba antes, que eran dos preguntas demasiado grandes. La segunda era que nos explicaras qué papel tiene la agricultura en Sí. todo esto que está pasando. Pues mira, a mí la agricultura es enormemente simbólica para mí. Creo que tiene un papel súper importante, porque en la agricultura se condensa un poco esa gran diatriba, ¿no? Como os he dicho antes, en la historia de la humanidad hay un punto de inflexión que es cuando los seres humanos pasan de ser cazadores-recolectores a empezar a domesticar plantas y animales, ¿no? Y a practicar la agricultura y la ganadería. Y realmente no podemos volver a ser cazadores-recolectores, esto está claro, ¿no? Para alimentar al mundo tenemos que practicar agricultura y ganadería para poder alimentarnos. Y entonces, claro, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y entonces es compatible? ¿Es compatible no destruir el planeta o poder reingresar en la biosfera como una especie más y en armonía y de forma biomimética, es decir, imitando los propios procesos naturales, ¿no? Y contribuyendo, o sea, no solamente restando, sumando, ¿no?, a esos procesos naturales, desde la agricultura y la ganadería. Y hay gente que dice que no es compatible, primero porque somos muchas personas en el mundo, ¿no? Creo que somos ya cerca de 8.000 millones o hemos pasado ya los 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, por el número de personas que somos y el número de hectáreas que harían falta, bueno, pues hay gente que dice que no. Y ahí es donde hay una apuesta por los alimentos de laboratorio y, como sabréis, ¿no?, toda esta otra apuesta que se está haciendo por buscar fórmulas para alimentarnos sin que sea directamente de la naturaleza. Pero claro, hilado con la respuesta anterior de nuestra desnaturalización y de nuestra crisis existencial, ahí es donde para mí este es precisamente el eje, ¿no? Es el eje, es la matriz. O sea, no se trata de huir, ¿no? Esto yo creo que es una huida hacia adelante, que es también muy propio de nuestra sociedad. Venga, pues ahora laboratorio, pues ahora tal, ¿no? Pues venga, si no podemos hacer esto, pues... O sea, realmente el reto está en... Yo creo que sí que podemos hacerlo. Yo soy de las que creen que sí que se puede, pero precisamente tenemos que aprender el camino, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que reintegrarnos a la naturaleza y tenemos que imitar a la naturaleza. Y ahí es donde aparece la agricultura regenerativa, entre otras, ¿no? Y a mí me parece fascinante. Por otro lado, me vais a decir, ¿y qué pasa con la población humana? Bueno, pues hay estudios también que estudian la dinámica de poblaciones y que son algorítmicos, o sea, que es algo muy matemático, porque al parecer las diferentes poblaciones, ya sean desde el punto de vista de infecciones, de virus, de bacterias, o sea, que estudian el crecimiento, ¿no?, de poblaciones y luego en qué momento llega un punto de inflexión, se estabiliza y luego empieza a bajar. Bueno, pues hay diferentes estudios que dicen que la población humana ya no está creciendo de forma tan exponencial, está empezando un poquito, ¿no?, a perder esa exponencialidad, y se habla de que está llegando ya a un punto en el que se va a empezar a equilibrar. Esto tiene mucho que ver con que el desarrollo llegue a zonas del planeta donde no ha llegado todavía, tiene que ver con la educación, sobre todo de las mujeres, ¿no? Está muy centrado también en un tema de género. Está visto que cuanto más desarrollo llega a las diferentes sociedades del mundo, como es el caso de
el occidente, el norte occidental, ¿no? Las mujeres tienden a tener menos hijos, ¿no? Y a controlar mucho más el número de hijos que se tienen. Entonces, desafortunadamente, y esto suena muy negro decirlo, pero es verdad, va a haber un gran impacto por parte del cambio climático y de los eventos meteorológicos extremos, hambrunas y todo lo que va a venir de la mano del cambio climático, que va a hacer que baje, ¿no? La población mundial. Y luego también con los cambios que espero que vengan para hacer llegar el desarrollo a otras zonas del planeta, porque eso forma parte también del cambio de paradigma que tenemos que hacer, ¿no? Para poder afrontar el cambio climático, porque esto o estamos todos o no va a funcionar. Pues yo confío que esa población va a ir bajando y que realmente la agricultura regenerativa es la solución, ¿no? Es la única manera en la que vamos a poder alimentar al mundo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y realmente recién leí un artículo que hablaba de que se están produciendo alimentos para unos 10 billones, 10.000 millones, perdón, de personas, ¿no? Y al final también es un tema de distribución que hay que meterlo en el tablero. Y bueno, que estoy muy de acuerdo, evidentemente estoy súper de acuerdo con todo lo que dices, es muy, muy interesante hacer estas reflexiones sobre las causas reales, ¿no? Porque es la única manera de abordar el problema. Y también comparto la idea de que estamos delante de una gran oportunidad. Lo que a veces me preocupa es que realmente nos daremos cuenta de esto, de que tiene que haber un cambio de paradigma en todos los aspectos de nuestras vidas, nos daremos cuenta. La pregunta es ¿cuándo nos daremos cuenta? ¿Y en qué punto estaremos cuando nos demos cuenta? Y al final, para mí uno de los problemas es que, aunque esto lo vemos que está pasando muy rápido, en el fondo, pues está pasando al ritmo de la naturaleza y el año que viene a lo mejor tendremos un poco más de calor que este año y en 2 años igual un poquito más y el año 3 igual menos porque tampoco es matemática pura, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿cuál será el punto de inflexión, ¿no? en esta evolución, en esta dinámica negativa? Y me resisto a pensar que tiene que ser una catástrofe mundial que acabe con, bueno, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero pienso, ¿cuál será, no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál será el punto de inflexión que diremos, vale, hasta aquí, ahora sí, ahora empiezo a hacer cosas porque tenemos que cambiar la forma en que vivimos, consumimos, producimos, ¿no? Y intento ser positivo y lo soy y lo somos con todo lo que hacemos, pero a veces pienso, ¿qué hace falta, no? Que más que subir un poco la temperatura cada año o que vengan cada vez más catástrofes que sí, lo pasamos muy mal, pero luego pasan y van a otro sitio y ya actuamos menos, ¿no? Y no sé, más allá de lo que estamos haciendo todos, ¿no? Que es difundir, presionar, impactar, contar, pero no sé si has pensado, seguro que has pensado en esto, ¿no? De qué tiene que pasar realmente para que cambien las cosas. Sí, hombre, imagínate. Pues mira, también hay estudios muy interesantes y aquí hay un señor que se llama Rupert Sheldrake que habló del efecto del mono 100, ¿no? Y aquí cuando estudiaron la conducta, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía desconocemos sobre cómo funciona la naturaleza, sobre cómo funciona, sobre qué es la conciencia, es uno de los grandes misterios, cómo empezó la vida, ahora estamos empezando a darnos cuenta de que todo es sistémico, de que todo está conectado. Y con esto, para traerte a lo siguiente, que es que se estudió, por ejemplo, el aprendizaje en monos y se dieron cuenta de que cuando había una conducta que no, una especie, ¿no? Que no desarrollaba una especie en concreto, al principio el que aprendieran una nueva conducta era muy costoso, ¿no? O sea, a los primeros individuos les costaba mucho aprender. Pero a medida que más individuos iban aprendiendo, era como que llegaba a un punto de inflexión en el que no solamente ya era casi como automático, sino que de formas que no entendían
empezaba a aparecer en otros grupos que ni siquiera estaban conectados con el grupo que había aprendido esa conducta, ¿no? O sea, que es como si hubiera una especie de inconsciente colectivo. Aquí estamos entrando en terreno un poco pantanoso desde el punto de vista científico, pero, sin embargo, estos son cosas que se han visto y que se han estudiado, ¿no? Que hay un punto, que es un punto de inflexión a partir del cual el cambio ocurre de forma natural, ¿no? Es como imparable. Esto es para lo bueno y para lo malo. Ojo, ¿no? Porque en el cambio climático ese es el gran miedo, que es los famosos puntos de inflexión con los bucles de retroalimentación positiva, que es la razón del 1,5, 2 grados, que es ese margen, ¿no?, que han dicho los científicos, porque a partir de algún punto en ese lugar, que tampoco se sabe exactamente cuál, pero se cree que está en esa horquilla, pues el propio sistema planetario va a empezar a emitir gases de efecto invernadero. O sea, en lugar de funcionar como sumidero, los océanos, los bosques, el suelo, pasarán ellos mismos a emitir gases. Con lo cual, aunque nosotros dejáramos y dijéramos, bueno, ostras, nos hemos dado cuenta, paramos, ya no habría nada que hacer, ¿no? Ya es como que el planeta ha entrado en una dinámica donde el punto de equilibrio es otro, que a lo mejor son 7 grados, 8 grados más calientes de lo actual. Eso es un punto de inflexión con esto que os estoy contando, que es muy similar. Es cuando llegas a un punto donde ya coge una inercia y es imparable. Pero también funciona para lo positivo. Y esto es en cuanto a conciencia, la nueva conciencia. Yo, que ya tengo unos años, porque tengo 50, yo he vivido en primera persona desde mi juventud, porque la verdad es que siempre fui un poco bicho raro. Yo creo que un poco la mayoría de nosotros, ¿no?, que estamos en esto, nos hemos sentido raros en algún momento de nuestras vidas. Y en la universidad, pues eso, siempre tenía inquietudes y leía pues a diferentes autores y alguna vez me encontraba con alguien, ¿no?, que vibraba un poco con este mismo tipo de cosas, pero era raro. Y sin embargo, digo, ay madre, bueno, qué gozada, ¿no? Ya no soy tan rara, porque a lo largo de mi vida y que me he ido haciendo más mayor, pues me voy encontrando con más bichos raros y digo, oye, qué alegría. O sea, realmente yo he vivido y soy testigo de ese cambio, ¿no? Y de ese cambio en conciencia. Entonces, hay una parte de mí que me dice, un poco como esto que dijo, yo no sé si fue Gandhi, ¿no? O sea, aunque supiera que el mundo se acaba mañana, aún así plantaría un árbol. O sea, este punto de fe, de decir, esto yo lo hago porque es consustancial a mí, porque necesito hacerlo para sentirme bien, o el reciclaje, que también he tenido esta discusión con mucha gente, ¿no? Oh, porque luego los camiones lo mezclan todo, y digo, pues es que yo en el fondo tampoco lo hago por los camiones, es que es una forma, no lo hago con la seguridad, es esa fe, ¿no? Esa fe en que las cosas van a funcionar más allá de lo que uno haga. Y eso es muy importante también para tu propia salud, para quererte, para estar bien, hacer las cosas para cuidarte en tu entorno próximo. Entonces, yo continúo haciendo con entusiasmo, que creo que es muy importante, con positividad, con mucha esperanza, alimentándome también de aquellas personas y rodeándome de aquellas personas que están haciendo cosas, que son muchísimas, ¿eh? Ojo, es lo que te digo, que cada vez son más y que tengo la fortuna por mi trabajo de conocer cada vez más y de hiperentusiasmarme cuando veo, ¿no?, iniciativas como cuando te conocí a ti, Francesc. Es que a mí me entusiasma, ¿no?, ver a gente con la que aparentemente no tengo nada que ver y con la que comparto filosofía, inquietudes. Es como tener hermanos por ahí, ¿no?, distribuidos en el mundo. Entonces te da muchísima fuerza. Entonces también ahí yo digo, ojo, a la gente. Yo, por ejemplo, no veo la televisión. Eso ha sido una medida de autocuidado y de salud, ¿no?, que digo, oye, mira, yo ya paso de que me bombardeen y que me contaminen, porque es una forma de contaminación también, con noticias negativas, porque al final es que eso te afecta y te mina y te quita fuerza. Entonces, ahora mismo lo que más necesitamos es cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra naturaleza es como un poco como la agricultura regenerativa, o sea, cuidar tu terruño, no poner tanto el foco en lo negativo, ser consciente de ello, pero, coño, es que tenemos que alimentarnos también y alimentar nuestra esperanza y hay muchas cosas buenas que están pasando. Yo prefiero ver el vaso medio lleno, aunque solamente tenga 2 gotas, pero es que lo necesito, ¿no? Es que lo necesito y yo creo que confío también en que ese cambio que ahora mismo yo he visto que ha ido a muchísimo más,
en un momento determinado va a llegar a ese mono 100 en el que de repente cambie la marea, ¿no? Y eso para mí es la gran esperanza. O sea, ya sea un contagio donde no se sabe cómo, pero va a empezar a llegar y a calar, y ya sea como algo que esté totalmente integrado en nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, pues, entusiasmo, cuidarme y pensar que es que tiene que ocurrir y que va a ocurrir, ¿no? Y estoy segura, si no, no hubiera tenido hijos, macho, no haría lo que hago. Es que lo que no sé es cuándo, pero me parece que, vamos, no está tan lejos, ¿eh? O sea, que esto que veremos en nuestras vidas, por lo menos el comienzo de ese cambio, ¿no? Y luego la otra pregunta es si llegamos a tiempo, claro, que esa es la pregunta del millón, ¿no? Si por otro lado el planeta no habrá llegado ya a esos puntos de inflexión negativos, donde aunque por fin ocurra ese cambio, ¿no? y ya nos pongamos las pilas, sea demasiado tarde. Bueno, pues ahí es donde entra también mi fe en la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene una capacidad de regeneración, precisamente que estoy hablando con vosotros, que es absolutamente extraordinaria. Y yo, no hay primavera que haya vivido en mi vida que no me quede asombrada y alucinada con el poder de la naturaleza, ¿no? O sea, y cada primavera me digo a mí misma, pero otra vez, no, pero no conoces ya esto, pero es que cada primavera digo, bueno, es que esto es increíble, ¿no? O sea, es increíble la fuerza que tiene la naturaleza. Y imagínate si a pesar de nosotros es como es, sigue como sigue, ¿no? Sigue teniendo la fuerza que tiene. Imagínate si ya ponemos la conciencia al servicio de la vida. O sea, es que estoy segura, ¿no? Estoy segura de que va a funcionar. Qué bueno, qué mensaje tan esperanzador, qué maravilla. Para escucharlo cada mañana, Odil, y así nos ponemos las pilas. Te quería preguntar, en relación a todo esto, ¿qué papel tiene la educación de los niños? ¿Cómo ves tú que tendríamos que hacer a lo mejor algún cambio en la manera en la que estamos educando a la gente joven? Pues mira, esta es una de las áreas en las que también trabajo mucho y de hecho pues doy a veces conferencias, ¿no? para el mundo de la educación, y soy una de las grandes rebeldes del sistema educativo, que me parece que también es muy sintomático de cómo estamos como sociedad. O sea, seguimos con un modelo educativo que no ha cambiado apenas desde el siglo XIX, ¿no? Que es cuando se empieza a montar el sistema educativo, y está muy orientado también con esa visión muy de fragmentación, de dividir a los niños por edades, bueno, en su día por género también, de comparar unos niños con otros y en última instancia de domesticar. O sea, ese era en gran medida el objetivo del sistema educativo, era que luego salieran personas dóciles y sumisas para poder encajar bien en un sistema industrial, ¿no? Casi como piezas, engranajes de una gran máquina productiva. Entonces, apenas ha cambiado desde eso, desde la revolución industrial, y realmente es una de las primeras cosas que hay que cambiar, ¿no? Hay que hacerlo pues mucho más orientado. Parece que también poco a poco va cambiando, ¿no? Tendría que estar mucho más orientado a proyectos, realmente que los profesores, la raíz etimológica de la palabra educar es educere y quiere decir acompañar. O sea, tú fíjate qué diferente de lo que se hace en los colegios, donde se parte de la premisa de que un niño te llega tabula rasa, o sea, que llega vacío, y que la función del profesor es meter, adoctrinar, ¿no? Como dirigir, y sin embargo la raíz etimológica es acompañar. Es decir, cree en el potencial humano, cree en los dones con los que cada uno de nosotros nacemos y también con el que encontraremos nuestras vocaciones, y el educador lo que tiene que hacer es tener esa intuición para encontrar esas vocaciones y esos dones de cada niño y ayudarles a que se desarrollen, ¿no? en esas potencialidades. Y bueno, nada más lejos de lo que se está haciendo en el actual sistema educativo. Entonces, tendría que estar mucho más orientado, yo creo, que a proyectos. Yo creo que en infantil pues deberían precisamente de hablar de la historia del planeta, por ejemplo, ¿no? O sea, adquirir conciencia desde que son muy, muy pequeños
del milagro que supone estar vivo y de que forman parte de algo mucho mayor. También evitar que los niños pierdan esa capacidad de asombro y esa curiosidad innata con la que nacen, que según estudios, pues desde los 6 años a los 12 años la bajada es inmensa, ¿no? O sea, pierden totalmente la curiosidad y esa capacidad de asombro, y eso tiene mucho que ver también con el sistema educativo. Que los niños estén mucho más en la naturaleza. Nosotros, de hecho, desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente pusimos en marcha las primeras bosquescuelas homologadas en Madrid, y esto es algo que en el norte de Europa se está haciendo muchísimo más, sobre todo en infantil y en los primeros cursos de primaria, es que el aula sea la naturaleza y que los niños aprendan a través de la experiencia, el movimiento. El aprendizaje es muy psicomotriz en estos primeros años de vida, lo que quiere decir que los niños aprenden mucho más fácilmente cuando se mueven, cuando tocan, cuando ven, cuando experimentan, cuando se les pone una ficha y se les obliga a sentarse y a no moverse, ¿no? Es totalmente antinatural. Entonces, bueno, pues básicamente no es tan difícil, ¿no? Es aprovechar esa nueva oportunidad que tenemos con cada nueva generación, porque también es asombroso, ¿no? Es como una nueva oportunidad. Nacen nuevos niños con esa potencialidad, con todas esas conexiones neuronales con las que nacemos, que luego se van perdiendo en los primeros 4 años de vida, se pierde un porcentaje altísimo de las conexiones neuronales con las que nacemos y se fijan en función de la experiencia y del aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, la potencialidad humana está como renovada con cada nueva generación. Bueno, pues vamos a ponérselo fácil para que realmente puedan desarrollar toda esa potencialidad. Brutal. De hecho, si pensamos incluso en todo el tema de las pantallitas, ¿no? Ya no es, claro, porque se ha multiplicado todavía más esa desconexión, ¿no? Con todo el tema de los móviles y todo, que es un temazo también. También, pero es que quizá, yo no sé, yo no soy, a lo mejor es que soy una optimista ya utópica y enfermiza, ¿no? Pero bueno, yo me considero optimista, realista y posibilista, pero el caso es que yo siempre aplico cosas colectivas también un poco a lo que me pasa en mi propia vida, porque si no es muy difícil, pero es verdad que lo grande también está en lo pequeño, ¿no? Y que todo esto se puede aplicar. Y yo veo que cosas que a mí me han pasado aparentemente malas, o todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido puntos débiles o diferentes tipos de vicios con la comida, con el alcohol, con el tabaco, con el tal, y todo, en el fondo son oportunidades. Y muchas veces lo peor, ¿no? Que lo más malo que te puede pasar, en el fondo, es la mejor oportunidad. Y siempre se dice que uno aprende más a través de lo malo que de lo bueno, porque lo bueno es donde ya entras en una zona de confort y ya como que no te mueves, no te cuestionas las cosas y te dejas llevar por la inercia, ¿no? Entonces, a lo mejor es que colectivamente tenemos que tocar fondo, ¿no? Entonces, esto también forma parte del proceso, esta megacrisis y que vamos a ver lo más malo de lo malo, pero también el surgimiento de algo nuevo, ¿no? Y de algo que no va a ser ya tampoco que también es muy propio, ¿no? del paradigma actual que yo creo que deberíamos de cambiar, que es estas visiones de blanco o negro, ¿no? De conflicto también, de yo soy bueno y yo soy iluminado y tú no eres ni bueno ni iluminado, entonces yo te juzgo porque estoy en un lugar por encima de ti, y al final eso lleva a más conflicto y a más separación. O sea, yo creo que el nuevo paradigma es un paradigma de unión, es un paradigma donde también tenemos que abrazar lo que hemos sido, lo que somos, y eso es a todo el colectivo, ¿no? Perdonarnos también, ¿no? No juzgarnos tanto y darnos cuenta de que somos lo que somos como parte de todo ello, ¿no? De todo lo bueno, de todo, o sea, entonces yo creo que eso también será un paso a un nivel totalmente diferente, un nivel mucho más integrativo, ¿no? Del actual, que es separar y al final también el juzgar forma parte de esa separación. Qué bueno. Pues la verdad es que es brutal todo lo que nos cuentas, Odile. Yo creo que no podemos cerrar el podcast sin hablar un poquito de tu padre, porque claro, hombre. Pues nos emocionamos, ¿no? Cuando pensamos en Félix y en todo lo que nos influyó.
Y no sé, cuéntanos un poquito cómo te ha influido a ti tu padre en el sentido de llevarte hasta este lugar en el que estás ahora, ¿no? Que Buah, mucho. pues muchísimo. Pues mira, y además es que me lo has puesto perfecto para cerrar, porque como hemos hablado ya de educación, hemos hablado de valores, hemos hablado de todas estas cosas, ¿no? Pues me resulta muy fácil porque claro, es que a mí mi padre fue precisamente esa figura de un padre, de un educador, de un adulto que sí que creyó en esa potencialidad. Hay algo que cuento que a veces sorprende mucho a la gente, que es que yo recuerdo a mi padre, sí es verdad que nos contaba muchas historias, o sea, era un gran cuentacuentos, y sobre todo cuando volvía de viajes, ¿no? Pues te hablaba de los inuit, cómo vivían en el Gran Norte, lo que era vivir en el hielo, y te contaba historias que se te caía la baba, te quedabas ahí pegado, alucinando en colores, ¿no? Pero cuando salíamos al campo o cuando estaba con nosotras, yo lo recuerdo sobre todo preguntándonos cosas y prestando genuina atención hacia nosotras, ¿no? Esto también me han dicho, oye, pero tu padre estaba muy ausente, ¿no? Y digo, sí, pero yo no me di cuenta porque, aunque es verdad que había mucho tiempo que no pasaba con nosotras, cuando estaba al 100%. Y esto también los adultos con los móviles que hemos hablado, podemos estar con nuestros hijos, pero no estar. O sea, estás con el móvil o estás distraído o estás con otra cosa. Un adulto que preste genuina atención y tenga genuino interés en el universo infantil, esto los niños lo notan, ¿no? Y esto es como algo que te alimenta, pero profundamente en autoconfianza, confianza en ti mismo, ¿no? Y luego también en confianza en la vida, porque claro, cuando uno tiene confianza en uno mismo, uno también desarrolla una confianza en la vida. Entonces yo para mí esa es una de las partes del legado de mi padre más importantes que le agradezco profundamente, aunque solamente lo pudiera disfrutar 7 años, pero tengo un recuerdo de fe ciega en mi padre, o sea, de meterme en Cantabria, en Santander, agarrada a su cuello, debajo de las olas en el Cantábrico, mi madre en la orilla, ¿no? Félix, cuidado, la niña, ¿no? Y mi padre, no te sueltes. Y yo, fe ciega, ¿no? Y digo, si estoy con mi padre es que no me puede pasar nada, ¿no? Y el afrontar eso, los temas de la naturaleza, no con miedo, sino siempre con muchísimo respeto, con muchísima curiosidad, con muchísimo asombro, con mucha gratitud, ¿no? De estar aquí, de poderlo vivir, de disfrutar de esta oportunidad única que encima se ve incluso acrecentado por el hecho de perderle. Porque claro, cobro conciencia desde muy pequeña de que la vida es finita, cosa que los niños normalmente pues no tienen que hacer frente a este tipo de situaciones cuando son pequeños, ¿no? Entonces, lo puedes vivir desde el lado negativo, que te llene de miedos, o desde el lado positivo decir, ojo, aprovecha porque esto no se sabe, ¿no? No se sabe lo que puede durar, es una oportunidad única. Y luego, pues la aventura de vivir y de lo bonito. Es que era una persona que para mí es un referente en tantos sentidos, o sea, en el sentido, por supuesto, profesional, de inspiración, pero en el sentido también existencial. Creo que fue una de las pocas personas realizadas que yo he conocido en mi vida, que esto también es muy triste, que casi podemos contar con los dedos las personas que conocemos que podamos decir que están realizadas. Y fíjate, ¿no? Es que a mí me parece terrible, terrible. Pero yo tuve la suerte de que mi padre fuese una persona realizada, que disfrutaba enormemente con lo que hacía profesionalmente y que además tuvo la oportunidad de compartir, ¿no? Eso que le hacía vibrar con todos los demás y de hacer vibrar a toda una sociedad. Y bueno, pues es que es infinito. O sea, para mí es una referencia constante, permanente y un alimento permanente. Y bueno, es que era un crack. Soy su fan número 1. Así que se me cae la baba así al hablar de mi padre. Ya ves, de hecho, no puedo evitar hacerte una pregunta que a lo mejor es un poco difícil, pero me encantaría que me dijeras si estuviera aquí Félix con nosotros, ¿qué crees que pensaría él de la agricultura regenerativa? Porque sé que es muy difícil esta pregunta, ¿no? Pero ¿qué te puedes imaginar tú que has estudiado tantísimo su trabajo, que le conoces tan bien, ¿no? Pues mira, es que no hace falta que lo cubremos, porque ¿hace cuántos años? Estamos en el 23.
sí, en el 2020, justo antes de la pandemia, saqué un libro que se llama Félix, un hombre en la Tierra, y en este libro lo que hago es que extracto el pensamiento de mi padre de toda su obra audiovisual, su obra radiofónica, editorial, que la verdad es que es súper extensa, y voy sacando las perlas porque me parece que es una pena que nos hayamos quedado un poco con la caricatura de Félix, el amigo de los animales, y que no nos demos cuenta de la profundidad de su mensaje, porque era tela, o sea, increíble. O sea, realmente es que es iluminador, ¿no? Y luego también muy esperanzador, y bueno, yo recomiendo a la gente que se lo lea, porque no sabéis cómo te amuebla y cómo te ayuda, ¿no?, en tu propio proceso también de descubrimiento personal. Y habla de la agricultura, y habla precisamente del tipo de agricultura que tenemos que hacer, ¿no? Y habla de la biomímesis, o sea, habla de cosas que en los 70 no tenían nombre, no estaban bautizadas con nombre, pero él habla de la economía circular, por ejemplo, ¿no?, de que tenemos que volver a la naturaleza, de que tenemos que imitar a la naturaleza, de que tenemos que practicar un tipo de agricultura que no agreda a la naturaleza, que sepa utilizar a la naturaleza a su favor. Bueno, pues es que ya lo dice él, ¿no? Entonces yo te digo que estaría sin duda súper encantado, porque otra de sus grandes preocupaciones también era el despoblamiento, ¿no?, del mundo rural, que ya empezó a ocurrir en su época. Él tuvo la suerte de vivir todavía una infancia en un pueblo muy vivo, pero toda su ya adolescencia, juventud y sobre todo vida adulta, pues es cuando se empieza a vivir el fenómeno de la emigración, ¿no?, de los pueblos a las ciudades, y le preocupaba muchísimo porque él consideraba que los pueblos vertebraban a la sociedad global y eran las células, ¿no?, por utilizar el símil de la naturaleza de una manera biomimética, pues eran las células de una sociedad global, y tenían que ser células vivas porque son las que realmente están en contacto con su entorno más próximo. Entonces, bueno, pues es un drama, ¿no?, esa pérdida, con lo cual estaría apoyándoos al 100 por 1000. Wow. Es muy interesante oír todo lo que nos has contado, y te tenemos que dar las gracias porque nos ayudas mucho a abrir más los ojos, a abrir más la mente, el espíritu, y a entender cosas. Personalmente me has ayudado a entender cosas que seguramente sabía y a lo mejor hasta contaba, pero me he dado cuenta de que igual no las entendía del todo, y me has ayudado un montón, y seguro que a todos los oyentes también, a profundizar sobre estos temas que a veces parecen más esenciales, más simples, más superficiales, ¿no? Y cuando rascas un poco es cuando te das cuenta de verdad del porqué de las cosas, y también es la única forma de luego poder actuar sobre lo que está pasando y cambiarlo, empezando por la educación, pero también por el medio ambiente. De verdad es que ha sido genial, Odiel, de verdad. Qué bien. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, todo es sistémico, todo está conectado. Eso forma parte, vosotros lo veis en agricultura regenerativa. O sea, los que mejor lo veis sois vosotros. Pero en esa visión que practicáis a diario, ¿no?, de cómo el animal está conectado con el pasto, está conectado con el suelo, está conectado con o sea, todos los insectos, los microorganismos, pues eso es de aplicación a la vida en general. La educación, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nosotros mismos, todos los ámbitos diferentes, la arquitectura, las ciudades, los pueblos, o sea, entenderlo todo, ir cada vez más hacia generar esas conexiones, y también entre vosotros, ¿no? O sea, no solamente os quedéis en vuestro nicho de agricultura, sino que vayáis a eventos donde se hable de otras cosas, donde podáis ver las conexiones, que hagáis conexiones con diferentes esferas que incluso pensáis, uy, esto no tiene nada que ver. Pues sí, ya veréis cómo sí que tiene que ver, ¿no? Y cómo os podéis ayudar, porque tenemos que ir generando esa comunidad, ¿no? Esa comunidad con diferentes caras, pero con una misma raíz. Y sois fundamentales, y yo os animaría a vosotros y a todos los que nos estáis escuchando a que hagáis esas redes, esas conexiones, porque eso es regenerativo, ¿no? Y tenemos que estar empoderados, empoderarnos,
pero desde esa autonomía regenerativa, ¿no? Donde nos regeneremos a nosotros mismos, pero conectados en red, ¿no? O sea, autonomía distribuida y conectada en red. Ese es un poco hacia dónde vamos. Así que es imparable. Imparable. Y os agradezco el que me hayáis permitido hacer esa conexión, ¿no? Con vosotros, con vuestros oyentes y nada, que ha sido un placer estar con mentes afines y que os sigo y ya sabéis que también contáis con una fan más aquí. Muchísimas gracias, Odil. De verdad, un gran placer. Espero que nos veamos de nuevo muy pronto. Seguro. Adiós. Pues muchas gracias y gracias por el optimismo que nos hace falta a todos. Es muy necesario. Un abrazo bien grande, Odil. A vosotros. Un abrazo. Adiós. Chao.